Será brindada por Dr. Luis Gerardo Hidalgo Funes. Él es doctor en medicina, graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, especialista en medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialista en endocrinología, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social y Universidad Nacional Autónoma de México, 2008-2010. Adiestramiento en neuroendocrinología y tumores neuroendocrinos en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2010-2011. Su experiencia laboral: ex jefe de residentes de Medicina Interna del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 2004-2005, médico agregado de Medicina Interna del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 2006-2008, endocrinólogo interconsultante del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 2011-2020, jefe del Departamento de Investigación y Docencia en Salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de septiembre del 2020 a la fecha. Pertenece a la Asociación Salvadoreña de Diabetes y Nutrición, a la Asociación Latinoamericana de Diabetes y a la American Association of Clinical Endocrinology. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos llegando nuevamente al final de un congreso más. Estas ponencias son de suma importancia porque, así como lo mencionó el doctor Cuevas, la colega pasó por diferentes médicos y nunca se pensó un diagnóstico que al final tenía la paciente. Entonces, a los colegas no endocrinólogos que nos acompañan, la finalidad de estas charlas es darles la mayor cantidad posible de información, de tips, para que piensen en estos diagnósticos y sean referidos oportunamente. Vamos a empezar a hablar de lo que es el abordaje del paciente con prolactinoma. Y no puedo dejar de hablar de en cuanto a las generalidades de lo que es la prolactina. Sabemos que es una hormona polipeptídica que es sintetizada y es secretada. Principalmente por las células lactotróficas de la hipófisis anterior. Y en condiciones normales, la cantidad, o más bien el porcentaje que constituye de células de esta estirpe es entre el 15 y el 20% del total de las células de la adenohipófisis. Cuando hablamos de la prolactina sérica total, tenemos tres tipos: la prolactina nativa o monomérica, que es la biológicamente activa, la prolactina grande o big prolactin y la macroprolactina. Estas últimas dos no tienen actividad bioquímica. El ensayo que se utiliza, y lo traigo porque más adelante vamos a ver una condición importante, es lo que se le llama en sándwich. ¿Qué significa? Que tiene dos componentes de anticuerpos. En la fase sólida, que es un anticuerpo que está unido en el tubo de ensayo, obviamente el analito, en este caso el suero del paciente, a medir la prolactina, y un anticuerpo de detección que está marcado. Y obviamente después de un periodo de incubación y lavado, se genera la señal y se cuantifica la cantidad de prolactina que cada uno de los pacientes tienen. La predisposición que tenemos para las prolactinas, pues la mayoría de los tumores hipofisiarios ocurren de forma esporádica. Estos pueden surgir también asociados a mutaciones genéticas en la línea germinal que van a predisponer al desarrollo de tumores hipofisiarios en el contexto de algunos síndromes hereditarios, principalmente la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, la neoplasia endocrina tipo 4 y los adenomas hipofisiarios aislados familiares. Esta asociación con defectos genéticos pueden resultar en un comportamiento clínico más agresivo y pueden tener una peor respuesta al tratamiento estándar, como es con los agonistas dopaminérgicos. En esta metaanálisis podemos ver la presencia de
167 en total prolactinomas, de los cuales 58 de estos eran microprolactinomas y 103 tumores eran macroadenomas, y solamente el 51.5% de estos tuvieron respuesta satisfactoria al uso de agonistas dopaminérgicos, en el contexto de neoplasias endócrinas múltiples. No solo los tumores de hipófisis van a elevar prolactina, sino que también tenemos diferentes causas que pueden ser clasificadas como fisiológicas o patológicas. Entre las fisiológicas, la más importante es el embarazo y la lactancia materna. El sueño. Es importante que una persona que se vaya a medir prolactina no se despierte y rápidamente se vaya al laboratorio, porque el sueño obviamente puede inducir liberación de prolactina, por lo tanto el paciente tiene que estar ya despierto 1 o 2 horas para tomarse el nivel de prolactina. Actividad sexual y actividad física también son importantes causas de elevación de esta hormona. Y entre las no patológicas, a la cabeza el prolactinoma. Y él lo mencionaba el doctor Cuevas también, la compresión del tallo hipoficiario con interrupción de la vía dopaminérgica, pues también va a hacer que se nos eleve la prolactina, entre otras causas. Esta gráfica de barras establece las causas de hiperprolactinemia en su porcentaje y dividido por género, pero nos vamos a las totales. La principal es la hiperprolactinemia de origen farmacológico. Hay varios fármacos que pueden inducir elevación de prolactina, seguidas por la causa idiopática, la toma inadecuada de la muestra, y en un cuarto lugar están la hiperprolactinemia tumoral. En la evaluación sistemática de los pacientes con hiperprolactinemia, entonces tenemos que tener presente que tenemos que descartar que no sean causas fisiológicas, que no sean inducidas por fármacos y que no sean una elevación por una causa no tumoral. El ensayo, desgraciadamente, no logra diferenciar la macroprolactina o la prolactina grande de la prolactina nativa. Y estas, como les dije, carecen de actividad biológica, porque son identificadas al igual forma por los anticuerpos monoclonales de los inmunoensayos para la medición de prolactina que actualmente están disponibles. Por lo que esto va a resultar en una sobreestimación de los niveles circulantes. Pero existen dos métodos o mecanismos para poder evitar esta situación. La primera es a través de un ensayo que es cromatografía con exclusión molecular. No está disponible en muchos países, en el nuestro creo que no lo está, y además es extremadamente caro, por lo tanto no es una herramienta bastante útil. Y lo que sí se puede hacer es la precipitación con polietilenglicol, que lo único que hace al aplicarle esta sustancia al suero del paciente, precipita la prolactina grande, la macroprolactina, y en el sobrenadante del suero es a donde se debe realizar el ensayo para obtener el valor de la prolactina nativa. También tenemos que tener presente que puede existir lo que llamamos el efecto de gancho o efecto hook, que no es más que un resultado normal o ligeramente elevado de prolactina en un paciente que está sumamente sintomático, o que hay una discordancia entre los niveles de prolactina y el tamaño tumoral. Esto se le conoce como efecto de gancho o efecto hook, que no es más que la saturación de los anticuerpos por diferentes moléculas de estas prolactinas, de la prolactina, y hay partículas o moléculas de prolactina que no son captadas por los anticuerpos y por lo tanto da un valor inferior al que el paciente tiene. Cuando este efecto de gancho o hook se sospecha, pues es a donde muchos de ustedes probablemente habrán visto que pedimos prolactina diluida, una en 100. Y esto se hace obviamente antes de hacer el ensayo. Se hace el ensayo y posteriormente el resultado que se obtiene se multiplica por el valor de la dilución. ¿Qué quiere decir? Si un paciente después de una prolactina diluida tiene 30 nanogramos por mililitro, se multiplica por 100, este paciente tiene 3000. Hay varios fármacos, una lista bastante amplia de medicamentos que pueden aumentar por diferentes mecanismos la prolactina.
Los más importantes, pues los antipsicóticos, que pueden ser tanto típicos como atípicos, como el haloperidol, la clorpromazina, la risperidona, antidepresivos tricíclicos, que son de muy frecuente uso, imipramina, como la sertralina, fluoxetina. O sea, son medicamentos que a diario estamos viendo pacientes que están tomando este tipo de medicamentos. Metoclopramida, la domperidona, antihipertensivos como el verapamilo o como la alfa-metildopa también tienen la posibilidad de elevar prolactina. Y los bloqueadores H2 como la cimetidina, la ranitidina, inhibidores de la bomba de protones. Entonces son muchos medicamentos que tenemos que interrogar al paciente si lo está utilizando cuando tiene elevaciones ligeras de prolactina. Ahora, con relación a los prolactinomas, los adenomas de hipófisis son un hallazgo frecuente en autopsias. Aproximadamente entre el 1 y el 35% de las autopsias se va a encontrar un tumor de hipófisis y a través de estudios de imágenes hasta un 40% de los pacientes. De todos los tumores hipofisiarios, pues creo que se van a los penaltis y habla que el prolactinoma es el tipo de tumor más frecuente, constituye un 40 o un 66%. De ellos se van casi a los penaltis con los tumores no funcionantes. Tiene una prevalencia de 500 casos por millón de habitantes y tiene una incidencia de 27 casos por millón de habitantes por año. La incidencia de estos tumores es más frecuente en mujeres entre la segunda y la cuarta década de la vida, y ahí hay una relación de 10 casos en mujeres por uno en hombres, un mayor pico a la tercera década, hay una mayor elevación en los casos de 14.5 casos en mujeres por uno de hombre, pero a partir de la quinta década esta diferencia se elimina y son parejitos, estamos iguales, hombres y mujeres. La gran mayoría de estos casos, como los de tumores de hipófisis, no nos llegan a nosotros directamente, sino que llegan referidos. El caso de los prolactinomas, obviamente, si una mujer empieza a presentar galactorrea y amenorrea, rápidamente busca consulta con el ginecólogo descarta embarazo, le ve la prolactina y cuando está alta le manda una resonancia magnética y la refiere. Y usualmente, por eso es que las mujeres más frecuentemente presentan microprolactinomas al diagnóstico, porque rápidamente consultan, porque son síntomas que les provoca alarma. Pero los hombres, al contrario, pues los síntomas son de otra índole, ¿verdad? Habitualmente hay una disfunción sexual, hay disminución de la libido, y eso a veces es subestimado, o por qué no decirlo, también por cultura machista, el hombre no consulta. Consulta ya cuando empiezan a haber síntomas de compresión, empieza a haber cefalea, empieza a haber disminución del campo visual, el tumor ya empezó a provocar daño hacia otras líneas celulares y obviamente provocar otra disfunción de la glándula, y es ahí donde usualmente el hombre va a consultar. Hay hallazgos o comorbilidades que todavía, aunque están descritas, que están en asociación, pero no está claramente cuál es el desarrollo de estas, como es la ganancia de peso, la dislipidemia y la alteración del metabolismo de la glucosa. El resto, pues obviamente hay galactorrea, alteraciones menstruales, disfunción eréctil, como ya lo mencionaba, infertilidad, disminución de la libido, alteraciones visuales, puede haber hipopituitarismo, cefalea, hipertensión intracraneana y osteoporosis por el hipogonadismo que acompaña a estos pacientes. Ahora, cuando ya tenemos un nivel elevado de prolactina, y ojo que nosotros en endocrinología pues no hacemos estudios de imágenes, sino hemos corroborado bioquímicamente una alteración, porque luego viene la presencia de los incidentalomas y esto lo que hace es llevar más gastos y más estrés al paciente y al médico. Entonces, el diagnóstico de prolactinoma se basa en la presencia de una elevación de la prolactina con la presencia de un tumor de hipófisis. Y la mayoría de los prolactinomas son microprolactinomas y ocurre más frecuente en las mujeres, con una relación de 10:1, 56% en mujeres versus 22% en el hombre. Los macroprolactinomas ocurren más en hombres,
un 34% en mujeres versus 78% en hombres, y los prolactinomas gigantes usualmente son mucho más frecuentes en el hombre, ahora con una relación de 9 hombres por mujer. Y las concentraciones plasmáticas de prolactina tienen cierta relación con el tamaño tumoral. Una concentración sérica de prolactina menor a 100, algunos casos entre 100 y 150, usualmente la etiología es un microprolactinoma. Cuando la prolactina excede los 250 nanogramos por mililitro, es muy probablemente que sea consecuente a un macroprolactinoma, y cuando los niveles superan los 1000 nanogramos por mililitro, lo más probable es que estemos ante la presencia de un prolactinoma gigante. Y como siempre en la medicina, cuando no le hallamos causa a algo, pues la catalogamos como idiopático. Y esto es cuando ya hicimos todo el abordaje diagnóstico y no logramos identificar la causa de la elevación de la prolactina, pues entonces la catalogamos como una hiperprolactinemia idiopática. Esta condición deberá ser tratada con agonistas dopaminérgicos siempre que existan datos clínicos y o bioquímicos asociados a amenorrea, galactorrea o hipogonadismo. Y sin embargo, se debe considerar que en menos del 10% de estos pacientes, en el seguimiento se les va a encontrar un microprolactinoma y que esta condición va a normalizarse espontáneamente en el 30% de los casos. La hiperprolactinemia inducida por fármacos, pues en este tipo de pacientes, lo ideal, si es posible, es suspender el fármaco responsable de la elevación de la prolactina. Y esto habitualmente en un par de semanas tiende a normalizar los niveles de prolactina. Pero cuando no se pueda suspender el medicamento, un paciente que tiene un problema psiquiátrico, está bien controlado, no vamos a poder suspender el medicamento. Si el psiquiatra no puede reducir dosis o no se puede cambiar el medicamento por otro medicamento que tenga menor efecto sobre la prolactina, entonces tendremos que iniciar tratamiento con un agonista dopaminérgico. Y en un estado que se vuelve un poco difícil el diagnóstico del prolactinoma es en la mujer posmenopáusica. La menopausia se asocia a una disminución fisiológica del efecto estimulador de los estrógenos en la secreción de prolactina. En este momento la fertilidad ya deja de ser, pues ya no es un problema, la mujer ya no es fértil a esta etapa de su vida, y puede haber ausencia del síndrome clásico amenorrea galactorrea. Y esto resulta en una subestimación de la prevalencia exacta de los prolactinomas en las mujeres en etapa posmenopáusica. El 92% de estas mujeres van a tener diagnóstico después de la menopausia y van a presentar lo más frecuente un macroadenoma por la misma situación e incluso pueden llegar a presentar tumores gigantes. Y los síntomas, obviamente, ante la ausencia de un efecto bioquímico de la prolactina, será cefalea, disminución del campo visual y en el 5% de estos casos puede presentarse una apoplejía hipofisiaria. En cuanto al tratamiento de la prolactina, tiene como objetivo normalizar la concentración plasmática de prolactina, reducir el tamaño tumoral y con ello reducir el efecto de masa si es que se presentó, recuperar la función del eje gonadal y mantener o restaurar la fertilidad. Y el tratamiento farmacológico es a base de agonistas dopaminérgicos. En el Seguro Social donde yo trabajo, pues prácticamente desde hace muchísimos años ya no tenemos bromocriptina, hoy tenemos, desde entonces tenemos cabergolina. Estas son las dosis usuales de la cabergolina de 0.5 a 1 miligramo por semana, dosis habituales. Si comparamos los dos medicamentos, vemos que el porcentaje de normalización de pacientes que normalizan la prolactina con el uso de la bromocriptina va a un 58% en microadenomas comparado con un 83 a 96% de los pacientes que están con cabergolina. Y cuando hablamos de macroadenomas, un 46 versus un 77 a 89% bromocriptina y cabergolina respectivamente. Con relación al número de pacientes que presentan reducción del tamaño tumoral,
del 76% con bromocriptina, un 89% de pacientes tratados con cabergolina. Y obviamente los efectos adversos son mucho más frecuentes y eso lleva a un mayor porcentaje de abandono de tratamiento en los pacientes que son tratados con bromocriptina comparados con la cabergolina. Y ambos fármacos se consideran seguros en el embarazo. La gran diferencia es que como la cabergolina es más reciente que la bromocriptina, el número de estudios o de datos disponibles concernientes al uso seguro durante el embarazo es mayor con bromocriptina que con cabergolina, pero esto no quita que la cabergolina es segura durante este estado también. Y el costo, pues, es un poco más cara la cabergolina que la bromocriptina. Aquellos microprolactinomas que requieran tratamiento farmacológico o los macroprolactinomas, independiente del tamaño que tengan, deberán tratarse con dosis progresivas de cabergolina hasta lograr la normalización de esta o dejar de obtener respuesta. La dosis promedio de la cabergolina en los pacientes que tienen microprolactinoma es de 0.5 miligramos por semana y en los pacientes que tienen macroprolactinomas el tratamiento debe iniciarse con dosis un poquito más bajas, 0.25 a 0.5 miligramos por semana. Esto con el objetivo de evitar que haya una disminución brusca del tamaño tumoral, que haya ruptura del aracnoides y que presentemos fístula del líquido cefalorraquídeo o provocar una apoplejía hipoficiaria. La dosis se debe incrementar progresivamente hasta lograr el control de la prolactina. Se habla de dosis de hasta 12 miligramos por semana en alguna literatura. Después de 12 a 24 meses de tratamiento con cabergolina se logra una reducción de al menos el 20% del tamaño tumoral en más del 80% de los casos. Este es un algoritmo que salió publicado el año pasado, es el posicionamiento de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, a donde prácticamente en aquel contexto de pacientes que presentan galactorrea, oligomenorrea, amenorrea, que tenga los síntomas que mencionábamos, disminución de la libido, infertilidad, hipogonadismo o que tenga un síndrome quiasmático, pues obviamente tenemos que medir la prolactina. Ante ese nivel elevado, pues tenemos que descartar las causas no tumorales que ya les mencioné. Y si los niveles reportados son entre 25 y 49 nanogramos por mililitro, podemos solo darle vigilancia estrecha al paciente. Si los niveles están moderadamente elevados, y eso lo catalogan como de 50 a 99 nanogramos por mililitro, o no se diga niveles mayores, que los consideran graves, más de 100 nanogramos por mililitro, el siguiente paso es la realización de la resonancia magnética con gadolinio. Si es normal, obviamente, pues volvemos a la vigilancia o buscamos causas no tumorales de la hiperprolactinemia. El resultado de la resonancia magnética puede ser un microadenoma, un macroadenoma o un adenoma gigante. Cuando tenemos un tumor menor de 1 centímetro, niveles de prolactina entre 50 y 150 nanogramos por mililitro, lo catalogamos como microprolactinoma y podemos considerar solo darle tratamiento anticonceptivo a esta mujer si no hay deseo de embarazo. Si no es el caso, podemos iniciar tratamiento con cabergolina a de 0.5 a 3.5 miligramos por semana. Si tenemos un tumor de 1 centímetro, mayor a 1 centímetro, prolactina mayor de 250, un macroprolactinoma, y si tenemos un adenoma que mide más de 4 centímetros, con prolactinas por arriba de los 1000 nanogramos por mililitro, como les decía, un prolactinoma gigante, pues igual también podemos iniciar tratamiento farmacológico y establecer las dosis máximas efectivas y toleradas por el paciente para buscar lograr control de la prolactina y comenzar a ver efectos sobre el tamaño tumoral. Si el paciente tiene apoplejía hipoficiaria o tiene un síndrome quiasmático importante y progresivo, pues de entrada está indicada la resección transfenoidal de ese tumor. Si no fue la cirugía y comenzamos con tratamiento farmacológico
y persiste la hiperprolactinemia sintomática y no logramos una reducción del tamaño tumoral en el 50%, después de 3 a 6 meses de tratamiento, podemos hablar que hay resistencia a la cabergolina, o si el paciente desarrolla también intolerancia a esta. Aquí podemos obviamente pasar a lo que es la cirugía transfenoidal, pero también tenemos otras opciones terapéuticas como la radioterapia, octreotide, lanreotide y temozolomida, que en nuestro medio pues solo tenemos el octreotide. Con relación al tratamiento de los macroprolactinomas y tumores gigantes, esta publicación presenta 12 casos. Voy a pedirles que se centren en el caso 5 y el caso 8. El caso 5 era un hombre de 63 años cuyo tumor tenía un tamaño máximo, diámetro máximo de 60 milímetros, o sea, 6 centímetros, con prolactina de 4700, con una evolución de la alteración visual de 96 semanas, ya presentando un panhipopituitarismo, y tenía pues prácticamente una ceguera, como les adelanté aquí en la imagen. Se le inició tratamiento con cabergolina 0.5 miligramos por semana, y la primera resonancia magnética control se le hizo al mes. Hubo un 10% de reducción en ese mes y se presentó una mejoría del campo visual a las 4 semanas. El caso 8, también un hombre de 71 años con un tumor también gigante, 45 milímetros en su diámetro máximo, más de 1100 de prolactina, tenía 2 semanas de duración de la evolución de la afectación visual. El paciente también ya tenía un panhipopituitarismo, también estaba ya casi ciego. Se le iniciaron 0.25 miligramos de cabergolina a la semana. Igual la resonancia magnética control fue al mes de haber iniciado el tratamiento. Hubo una reducción del 44% de reducción del tamaño tumoral, y la mejoría del campo visual se presentó a las 6 semanas. Prácticamente esta es el estudio campimétrico que se le hizo antes y después a esos 2 pacientes. Lo traigo porque es los que estaban más comprometidos en su visión, y pues digamos que no fue el 100%, pero hubo una mejoría importante. Ya el paciente probablemente se podía valer por sí mismo. Los pacientes con macroprolactinomas o tumores gigantes tienen una buena recuperación del campo visual después del inicio del tratamiento con el agonista dopaminérgico, incluso sin intervención quirúrgica. La terapia médica con agonistas dopaminérgicos es una línea de tratamiento para los pacientes con prolactinomas, pero también no quita que la cirugía pueda ser necesaria para inducir una rápida descompresión del quiasma óptico o mejorar el compromiso visual que se asocia a una apoplejía. Tiene mucho que ver también con la predilección del paciente también. La cirugía puede realizarse en pacientes que tienen ya sea también intolerancia a los agonistas dopaminérgicos o resistencia a estos. Y la presencia exclusiva de defecto en el campo visual en el abordaje inicial per se no es una indicación para cirugía. Este medicamento obviamente puede tener, al ser suspendido puede haber recurrencia de la hiperprolactinemia. La guía de la Pituitary Society del 2006 establecía que en el diagnóstico y el manejo de los prolactinomas recomendaba que estos fueran suspendidos a los pacientes que habían recibido al menos 3 años el medicamento, que hubiesen alcanzado una prolactina sérica normal y una significativa reducción del tamaño tumoral. La guía del Endocrine Society sugería en su momento que esta debería suspenderse una vez el paciente estuviese siendo tratado al menos por 2 años, con niveles de prolactina normales y ausencia tumoral en la resonancia magnética. En el Hospital de Especialidades del Centro Médico, esta es una publicación de este lugar,
Solamente el 50 pacientes de los 400 que en ese momento tenían la clínica, registrados en la clínica de prolactinomas alcanza esa meta. O sea, un 12.5% de los pacientes logran estas metas para tomar decisiones para la reducción, suspensión más bien, perdón, del agonista dopaminérgico, y obviamente la recurrencia es una posibilidad que puede suceder. Esta revisión sistemática y metanálisis en el abordaje de la recurrencia de la hiperprolactinemia después de la suspensión de esta, en la tasa de recurrencia total, estamos presentando recurrencias en este estudio de Deckers, por ejemplo, 79%, utilizando varios medicamentos agonistas dopaminérgicos. El estudio de WHO, 65% de recurrencia, pacientes solamente tratados con cabergolina, y los últimos dos en combinación, pacientes que estaban recibiendo ya sea bromocriptina o cabergolina, también una tasa de recurrencia bastante importante. Pero hay ciertos hallazgos o ciertos puntos que nos pueden ayudar y nos asocian a que las tasas de recurrencia sean menores. Y estos son la duración del tratamiento mayor de 2 años, mejor el uso de cabergolina que bromocriptina, dosis bajas de cabergolina, una vez uno toma la decisión de suspender el medicamento, y se habla de mantenerlo al menos 0.5 miligramos por semana por un año antes de suspender completamente el fármaco, y obviamente una reducción importante del tamaño tumoral. Ya para terminar, la corrección de la hiperprolactinemia en la mujer con el uso de los agonistas dopaminérgicos restablece la ovulación en cerca del 90% de las mujeres que tenían amenorrea y anovulación debido a un prolactinoma. Pero en pacientes con prolactinomas, la causa de la hiperprolactinemia, existen dos puntos importantes para cuando se trata con existencia o con un embarazo. Los efectos del agonista dopaminérgico en el desarrollo fetal temprano y el efecto de los altos niveles circulantes de estrógenos que pueden inducir aumento en el tamaño tumoral. Esta es una publicación ya bastante viejita, 2015, por el doctor Molich, en el cual es una comparación de el efecto de bromocriptina y cabergolina comparado con personas o mujeres que no estaban utilizando, tenían obviamente prolactinoma y no estaban usando ninguno de estos dos fármacos. Se ve que los abortos espontáneos, los embarazos ectópicos, la presencia de molas hidatidiformes, los partos pretérminos o pospartos, o pretérminos, perdón, embarazos múltiples, malformaciones, no había una diferencia significativa, por lo tanto, pues los medicamentos son bastante seguros. El riesgo de crecimiento sintomático de un tumor cuando se trata de un microprolactinoma, hablando del embarazo, es del 2.4. Cuando es un macroprolactinoma y este no ha sido operado o no ha sido radiado antes de la cirugía, el crecimiento se puede esperar hasta en un 21%, o sea, es muchísimo mayor. Y aquellas mujeres que tienen macroprolactinomas, pero que ya han sido tratados con cirugía y o radioterapia, el riesgo de crecimiento es del 4.7%. El abordaje más utilizado en una paciente que respondió a agonistas dopaminérgicos es, una vez se confirma el embarazo, suspender el fármaco. En las primeras 10 a 12 semanas posteriores a la suspensión del agonista dopaminérgico en el embarazo, los niveles de prolactina tienden a elevarse, obviamente, por el efecto del embarazo, pero después de esas 10 semanas como que se estabiliza, ya no hay mayor elevación. Por lo tanto, no es recomendable hacer mediciones periódicas de prolactina en este contexto porque no tiene ningún beneficio diagnóstico y más es lo que nos lleva a meternos en problemas y a cometer errores. Las mujeres que están embarazadas y tienen un macroadenoma, estas necesitan sobre todo una evaluación periódica del campo visual, porque es lo que puede dar la pauta que el tumor ha crecido o que empieza a tener concefaleas intensas. En ese es el caso de que está indicado realizar una resonancia magnética con todas las medidas del caso, obviamente, para proteger al bebé,
y si se ha evidenciado crecimiento tumoral, obviamente pues la restitución del agonista dopaminérgico usualmente es exitoso en producir nuevamente una disminución tumoral con mejoría de los síntomas. Y si el embarazo está bastante avanzado, en el cual provocar el parto es ya seguro para el bebé, pues esa sería una opción válida para el tratamiento. Eso es lo que les traía. Muchas gracias.